Hay una idea extraordinaria que nos comparte el profeta Jeremías y que debemos asumirla como una gran realidad y algo que hace que nuestras vidas sean impactadas y logren desarrollarse según el deseo de Dios. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis. Oigan esto, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, con todo lo que somos, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Qué experiencia de este hombre tan extraordinaria y que nos la coloca como directriz para que nosotros la asumamos, para que nosotros nos ubiquemos de esa manera en la que él se ubicó. Voy a pedirles el favor que estén de pie y vamos a expresar nuestra gratitud a Dios, vamos a expresar nuestro afecto a Él públicamente, porque eso es lo que hacemos públicamente, expresamos nuestro afecto a Dios. Vamos a expresarle nuestra condición incondicional a ese ser incomparable, ese ser precioso que ha venido obrando de una manera extraordinaria y que cada día, en la medida que nosotros le generemos espacios en nuestras vidas, se expresará de una manera más abundante. Oremos, cierren sus ojos, si quieren levantar sus manos al cielo, háganlo en una expresión de confianza. Vamos a hacerlo, muchas veces lo hacemos en otras áreas, hagámoslo aquí, frente a Dios. ¿Estamos, hermanos? Dios está aquí, no como frase de cajón, Dios está aquí. Padre bueno, y estamos delante de ti, Señor, alabando tu nombre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu soberanía, reconociendo, Señor, que somos tus hijos y por lo tanto venimos a ti con plena certidumbre de fe, con confianza, sabiendo, Señor, que en esta noche tú ya estás obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Hemos decidido apartar este espacio para alabarte, para exaltarte públicamente, para darte el reconocimiento que te mereces, Señor, porque cada día te haces más grande en la vida nuestra. Te alabamos, buen Dios, te bendecimos y te agradecemos porque has logrado encontrarnos y hacer un trabajo como solo tú lo puedes hacer. Están nuestras vidas delante de ti, expresando todo esto y abriendo espacios para que sigas generando condiciones nuevas en la vida de cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en el Salmo 73. Salmo 73.
no se quede sin leer. Lo vamos a hacer muy pausadamente, no vamos a correr. Y vamos a leer desde el versículo 12, lo vamos a hacer alternadamente hasta el final del 73. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Todos el 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuántos me acompañan a dar un gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Repitámoslo nuevamente. ¡Gloria a Dios! Yo no sé si se están saludando al menos de... Sí, saludémonos entonces. Saludémonos. Con todo el protocolo. Dios les bendiga, hermanos. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conscientes de la necesidad imperiosa de trabajar nuestra vida según la voluntad de nuestro Padre, aprovechemos este espacio para disponer nuestra voluntad y dejar que Dios, en su sabiduría, haga en nosotros lo que sea necesario. Amén. Los invito para que cantemos todos. Descubre mi buen Padre que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta aún conciencia de lo que ves en mi buen Dios y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, solicito tu enseñanza, que seas tú quien dé a mi vida
estar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. Descubre, mi buen Padre, que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta aún conciencia de lo que ves en mi buen Dios, y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, solicito tu enseñanza, que seas tú quien dé a mi vida causa y identidad. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. Yo soy, Señor, lo que has dicho tú que soy.
es mi canción. Por tu obediencia recibo salvación, que por gracia da a los hombres libertad. Siento caer el ego que por tanto tiempo yo cuidé, y en esta crisis se cimenta nueva fe. Por eso es nueva mi alabanza, acorde con las experiencias que en tu conocimiento logro yo tener. Por eso es nueva mi alabanza, acorde con las experiencias que en tu conocimiento logro yo tener. Oh Jesucristo, mi Rey, mi Salvador, para ti es mi alabanza, para ti es mi canción. Por tu obediencia recibo salvación, que por gracia da a los hombres libertad. Siento caer el ego que por tanto tiempo yo cuidé, y en esta crisis se cimenta nueva fe. Por eso es nueva mi alabanza, acorde con las experiencias que en tu conocimiento logro yo tener. Por eso es nueva mi alabanza, acorde con las experiencias que en tu conocimiento logro yo tener. Estamos unidos como iglesia, conscientes y agradecidos que de Dios viene todo bien. Y esto es bueno expresarlo en alabanza, aprovechando que las canciones son una excelente oportunidad, porque unidos a las voces de los que nos dirigen, podemos ser parte de un coro congregacional, donde como pueblo alabamos a Dios, pero a la vez cada uno puede confirmar en su vida diciendo: no hay para mí bien fuera de ti. Hay muchas cosas a mi alrededor, cosas que quieren quitar mi vista del Señor, cosas pequeñas y grandes cosas hay, pero para mí no hay bien fuera de ti, Señor, no hay para mí bien fuera de ti, aunque todo el mundo pusieras a mis pies, mi alma te diría, como te dice hoy, que no
riquezas, placeres y poder. Oh, si mi fama fuese como la que tiene un rey. Si tuviera todo y me faltaras tú, no tendría nada sin yo tenerte, Señor. Señor, no hay para mi bien fuera de ti, aunque todo el mundo pusieras a mis pies. Mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Señor, no hay para mi bien fuera de ti, aunque todo el mundo pusieras a mis pies. Mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad.
no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, en mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Qué difícil es entender, hermanos míos, la demanda que se nos hace a aceptar primero la palabra en su realidad, en su contenido, y segundo, la dificultad de aceptar el destino que nos corresponde, ¿ya? Entendiendo que nosotros debemos actuar con mansedumbre y debemos actuar con humildad frente a la vida, frente a todas las posibilidades de la vida que se nos presentan, porque a veces mucho es el tiempo que perdemos dando coces contra el aguijón. Ya lo entenderemos mejor en la medida en que lo vayamos explicando y vayamos descubriendo su sentido. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, vamos a pedirle a Dios que nos oriente a través de su palabra y vamos a actuar
consecuentes con nuestra necesidad. Necesitamos que Dios hable y nos hable muy directamente a la vida. Así que oremos. Padre eterno, gracias te damos por todas las cosas que tú nos das, por tus respuestas, por tus soluciones, por la forma, Señor, como actúas alrededor nuestro y en función de tu verdad. Gracias, Padre, porque tenemos tus recursos, tus poderosos recursos para sustentar nuestra existencia. Estamos, Señor, recibiendo una formación alrededor de necesidades de fondo, las necesidades de nuestra alma, de nuestra condición alma, de esa condición de personas que no lo tienen todo y que requieren la suplencia tuya y que por tanto necesitan aprender a vivir en función de tus razones y en función de tu verdad. Ayúdanos en el día de hoy, danos tu palabra, oportunamente exprésate a favor nuestro en medio de estas condiciones en las que estamos nosotros urgidos. Por ejemplo, de encontrar caminos hacia la mansedumbre y hacia la humildad, porque en nuestra formación cultural, esa educación y esa estructuración de vida no la hemos tenido dirigida en propósitos como este. Ayúdanos entonces a replantearnos de fondo, ayúdanos a recrear las condiciones internas nuestras y las condiciones mentales nuestras. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. En medio de todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida, hay actitudes de vida que sirven para vivirlas adecuadamente y hay otras que no. De las cosas, les decía, de las cosas más difíciles que hay es aceptar con humildad y con mansedumbre las condiciones, los sucesos históricos de nuestra vida. Esa rebeldía que existe en nosotros, a veces esa idea fantástica que tenemos de que nosotros no tenemos por qué vivir ciertas cosas. Yo no tengo por qué vivir eso. Y sucede que la vida nos presenta esas situaciones. A veces, hermanos, se nos van meses, años, aceptando las cosas, dando vueltas en nuestro rechazo. Y de hecho, todo ese tiempo que se va, en el que no aceptamos las condiciones que se están presentando, es el tiempo que se va demorando las soluciones reales, las que vienen de parte de Dios. De allí que ustedes tengan que entender que las personas mansas tienden a resolver sus problemas más fácilmente que las que no lo son. Escuchen, las personas mansas resuelven más fácil y más rápido sus problemas, al menos los enfrentan tempranamente y con más eficacia que aquellas personas que todo el tiempo están rechazando las cosas de su vida que no les gusta,
que no les representan atractivos, que les molesta, que por otro lado los humilla, los hace ver como inferiores a su imagen de grandeza personal. Y hermanos, se revuelcan y se enredan y cada día el problema se vuelve peor, porque más es lo que tienen que resolver después por los enredos que ellos elaboran que por los problemas originales. Dios le trató, o el Señor Jesucristo le trató esa visión orgullosa, altiva, al apóstol Pablo en el encuentro, ¿no? La idea de resistirse a aceptar una verdad, perseguir la verdad porque le resulta ofensiva para su orgullo religioso, ¿ya? Eso llevó a Pablo a hacer diabluras y a alinearse con gente muy mala, cuando Pablo era un hombre recto, pero en su visión altiva de la religión, porque hay mucha gente con problemas de altivez religiosa, hay gente que por religión mira por encima del hombro a las otras personas, ¿ya? De hecho, eso configura un estado de maldad, porque voy a ir mostrándoles a ustedes cosas que se evidencian como expresiones de maldad en un ser humano. Una actitud racista, una actitud clasista, una actitud donde un hombre muestra el desprecio al sexo femenino. Es un estado de maldad. Eso es un estado de maldad. A veces aceptado culturalmente, asumido como cosa válida en la sociedad en la que nos movemos, pero que en realidad está demostrando que no tiene capacidad para ver con respeto otros seres humanos, ¿ya? Y cuando ese respeto no está, ya se está configurando un estado de maldad dentro de las personas. Por eso los sexistas son personas malas, peligrosamente malas. Y hablo esto en relación con los problemas extremos del machismo y los problemas extremos del feminismo. Son condiciones de maldad porque son demostraciones de desprecio a los otros, de desprecio a los otros. Entonces, fíjense ustedes que esas actitudes de Pablo, el Señor Jesucristo en su encuentro se las confrontó y le dice a Pablo: Pablo, a ti te va a resultar muy duro dar coces contra el aguijón. Es la idea del burro o del buey rebelde que no quiere someterse, y entonces el que va manejándolo usa el punzón para redireccionarlo, y él en su rebeldía, tratando de desviarse, pues tiene que aguantarse todos los puñonazos que le den, y le dejarán herida su cuerpo como consecuencia de su estado, digámoslo así, de su estado de persona o de animal incapaz de someterse al régimen de la vida que se le está planteando. Dura cosa
te es dar coces contra el aguijón. El escritor de la carta de Pedro dice, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Ya? Y Dios da gracia a los humildes. Una persona en sus actitudes soberbias nunca va a conseguir nada de Dios. Nunca, hermanos, la palabra nunca es nunca. Hasta que no se baje, hasta que no se humille, no consigue de Dios lo que necesita de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Ya? Yo no entiendo cómo personas en sus manejos altivos, y yo diría altaneros, en su altanería se vuelven personas impías, personas que agreden la dignidad de su Dios. Pueden estar hablando de que Dios los bendice. Hay una inconsecuencia total con la idea de bendición en las posturas soberbias de la gente. Mansedumbre, entonces, es creerle a Dios sus presupuestos, no importa cómo se vean las cosas. Fíjense ustedes. Una persona mansa le acepta a Dios lo que Dios dice, aunque lo que uno vea no sea exactamente así. Cuando hablamos de la condición de los malos, cuando hablamos de la condición de los impíos, y vemos la prosperidad de los impíos según el argumento del Salmo 73, no es extraño que nos genere incomodidad la prosperidad de ellos, y no entendemos lo que Dios dice acerca de eso, o no lo aceptamos. No es que no lo entendamos, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos queda difícil aceptar los presupuestos de Dios cuando en la vida social, en la vida cultural en la que nos movemos, lo que se ve es otra cosa. ¿Sí? Se está viendo es otra cosa. Se habla de que los justos serán exaltados y los malos van a caer, van a ser destruidos, y lo que se ve socialmente da otra imagen. Y entonces ponemos nuestra duda frente a la palabra de Dios, y por eso nuestras posturas no son tan definidas, porque jugamos entre el actuar correcto de la propuesta de Dios y el actuar en el desorden que lo hacen las personas que no le temen, porque todavía estamos creyendo que eso tiene alguna rentabilidad, no importa que Dios diga que no. Escuchen lo que estoy diciendo, es que ese es nuestro gran problema. Es que ¿cómo esa gente tiene tanta plata? Si la plata la ha conseguido con sus trampas. De modo que, ¿cómo voy a decir que eso no resulta? Claro que resulta, dirá el creyente que no tiene la humildad y la mansedumbre para aceptar los presupuestos de Dios. Bueno, la Biblia dice eso, pero lo que uno ve es otra cosa. De modo que de alguna forma uno no puede ser tan tontico para asumir las posturas creyentes cuando uno sabe que eso no es rentable y lo otro sí es rentable. Allí se ve el espíritu que indica que no somos mansos. ¿Por qué? Porque no aceptamos los presupuestos de Dios. Nos parece que eso no alcanza, que eso no sirve, porque lo que vemos en la sociedad es otra cosa.
Espero que esto me lo estén entendiendo muy bien. Por eso, en el texto del Salmo 37, el manso se identifica con nombres que tienen que ver con esa actitud de la persona dócil ante las razones de la palabra. En el versículo 9 dice, para identificar a los mansos, dice, pero los que esperan en Jehová. ¿Ve? Eso es una forma de definir a una persona mansa. Alguien que espera en Dios. Contra todos los presupuestos humanos, contra todos los programas humanos que se están manejando con otro criterio, el manso dice, no, Dios dice que eso es así y me ciño a eso, aunque me están diciendo que eso no funciona, que eso no resulta, que lo que resulta es esta otra cosa, el manso dice, no, ¿cómo voy yo a ignorar la validez de las razones de Dios? No me voy a rebeldizar contra esas razones porque voy a esperar en Dios, porque lo de Él es válido, lo de Él es correcto y me someto a eso. ¿Eso qué es? Mansedumbre. Fíjense ustedes, aspectos de la mansedumbre que nosotros no visualizamos. En lo que les he dicho en muchas ocasiones, uno le muestra un texto bien entendido, bien interpretado de la palabra a alguien que es de la iglesia y la persona tiene la desfachatez de decirle a uno, pastor, yo no veo las cosas así. Es que yo no estoy diciendo mi parecer, le estoy mostrando lo que Dios dice. Dice, pero no, yo no alcanzo a ver eso así. ¿Qué está diciendo? Yo tengo razones que Dios no tiene y me quedo con ellas. ¿Ve? Tengo argumentos que Dios no tiene, tengo criterios que Dios no tiene, tengo experiencias que Dios no tiene. Y eso es soberbia. Hermanos, eso es altivez, eso es orgullo, eso es presunción, que nos coloca a nosotros a competir con las razones de Dios. De hecho, por eso vivimos como vivimos, ¿ya? Ese es el origen de esas maneras de vivir, de esas decisiones que tomamos. A nosotros nos dicen, lo que hagamos nosotros los cristianos debe ser legal. Debe someterse a la ley, porque la garantía nuestra no es nuestro negocio en la forma como lo desarrollemos rentable, sino nuestra confianza en la bendición de Dios. Por eso debemos ser totalmente legales. Se suele decir que si somos legales, hasta donde debemos ser legales, desde el punto de vista de los negocios eso no funciona. Si los creyentes hacen eso, argumentan desde esa perspectiva, no son mansos. ¿Ya? No son mansos. No son humildes. Porque están convencidos de razones distintas a las que da Dios. ¿Y quiénes son esos? Perdónenme esto, hermanos míos, esos son la mayoría. Porque tenemos
una fácil tendencia a la ilegalidad. Pero fácil, somos ilegales. Y a nosotros nos parece eso tan normal. Y Dios desde el cielo puede acercársele a alguien y decirle, pero yo te he dicho que no es de esa forma. Yo te he dicho que debes actuar así. Ah, Señor, pero es que eso funciona bien en tu reino, pero en Colombia eso no funciona. En Colombia eso no funciona. Si queremos sacar adelante un negocio en Colombia, no se nos ocurra ser legales. ¿Ve? ¿Hay mansos? No muchos. No muchos. Espero que me estén oyendo bien lo que estoy diciendo. Y puede ser que tengamos una rentabilidad más o menos con esa elaboración amañada. Puede ser. Pero si somos sinceros, nunca podremos decir que eso proviene de la bendición de Dios. Yo le digo a un hermano, no se vaya a ese país ilegalmente. Si usted va a ir como cristiano, vaya por la puerta que debe ser. Y no se dé libertades que se dan los demás. Porque quiero que entienda que su garantía no es ese país, su garantía es Dios. No, se van porque es que la crisis acá está muy dura y hay que resolver los problemas económicos que tenemos y se van ilegalmente. Digamos, algunos se van con una visa que les permite trabajar por unos meses, pero luego después de eso, las personas se hacen los hongos orongos y se quedan y siguen trabajando así. Y cuando hablan con sus familiares en Colombia dicen, Dios me está bendiciendo de esta forma. ¿Cómo pueden hablar de bendición de Dios? ¿Cómo pueden hablar de bendición? Que le está yendo bien y está manejando las cosas como en el mundo se maneja. Eso está bien y que eso pueda resultar y hasta puede volverse millonario. Pero en primer lugar ya no es un cristiano. Y en segundo lugar, Dios nada tiene que ver con eso. ¿Ya? Dios nada tiene que ver con eso. Y no me importa qué tan aparentemente legal sea. Si no es legal, es inmoral. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Si no es legal, es inmoral. Y si es inmoral, no es cristiano. Y la postura de una persona que hace eso es la postura de una persona que cree tener razones superiores a las que Dios tiene y confía en actitudes y manejos que no son precisamente las de una persona que le acepta a Dios todo desde una postura humilde y mansa. Si legalmente se va y le abren puertas para trabajar, es extraordinario. Pero lo nuestro es una mezcla de cosas donde creemos que así como pasan los micos en las leyes que aprueba el Congreso, meten artículos todos raros mezclados con los artículos que oficialmente deben aprobarse y se aprueban cosas que tienen que ver con intereses maliciosos. Así también hacemos nuestra legalidad. Nosotros metemos micos, ¿ya?
en todos nuestros manejos que decimos que son legales. ¿Ya? Yo soy legal a medias. ¿Y qué es una persona legal a medias? Ilegal. Una persona legal a medias es ilegal. Porque no le hemos creído a Dios, primero, porque no lo respetamos, porque creemos que la nuestra es más segura que la de Dios. Falta mansedumbre, por eso no es Dios el que termina bendiciéndonos la vida. ¿Ya? Para serles franco, del medio cristiano, un porcentaje muy bajo es el que termina siendo bendecido por Dios, a veces no con plata, porque todo el mundo piensa que bendición es dinero. No, a veces no es dinero, pero Dios los bendice. Pero un porcentaje bajo. La mayoría consigue cosas fuera de la bendición de Dios, haciendo trampas, robando, descaradamente robando. Solo que lo hace tan elegantemente y lo hace en un ambiente donde comparte con muchos, que termina viéndose casi ilegal, porque eso lo hace todo el mundo. Aquí en Colombia eso lo hace todo el mundo. A lo que se le entrega para cumplir con responsabilidades le sacan su muelita, le sacan su poco de una forma maliciosa, y lo que tendrían que invertir para programas reales, no los invierten porque ellos tienen su tajada en el asunto, y eso se ve normal porque lo hace todo el mundo. Sucede que esa persona nunca puede ser bendecida por Dios, y esa persona puede obtener recursos de eso, pero está lejos del encuentro real con los criterios de Dios. Y si algo estoy seguro, como decía mi abuela, eso trae ruina. Eso siempre trae ruina. Ah, sí, la consigue, la obtiene, le resulta muy bueno y parece que nadie se va a dar cuenta, pero vaya a ver qué viene de allí en adelante. Todo comienza a irse abajo, todo comienza a irse abajo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que por grandes que sean nuestras razones, nunca superan las de Dios, y el que bendice es Dios. ¿Está quedando claro? Estoy diciendo cosas que conozco, hacen gente que está en la iglesia. No estoy diciendo cosas que está haciendo la gente de allá del mundo, porque sí, hacen eso y peores. Pero estoy diciendo cosas que se hacen aquí. Y están tranquilos. Y nada los mueve al arrepentimiento, porque son altivos. Y tienen mucho orgullo, porque están convencidos. Y han hecho del poder de la maldad su fortaleza, y nada los conmueve. Y creen que porque no les dicen nada, no los descubren en nada, entonces no está pasando nada malo. ¿Ya? Y por favor, entiendan. Necesitamos llegar a ser mansos. Por eso a los mansos en el Salmo 37 se les identifica también como justos. Son los justos. ¿Por qué justos? Porque se mueven en la línea de los márgenes permitidos por Dios. No se salen de los linderos, justos porque ajustan su vida absolutamente a las razones que Dios les da, a veces asumiendo que humanamente les puede ir mal, pero tienen la satisfacción de que están agradando a su Dios. ¿Me están oyendo? Justos, fíjense que esos términos no son para cualquiera. Justo es aquel que no se sale
ni a derecha ni a izquierda, sino que se mantiene en la línea, a riesgo de todo. No, yo no voy a hacer eso. Cuando a la gente le dicen, es que ustedes se lo prohíben en su iglesia. No, a mí me dice el Señor que eso no es bueno y me lo dice en la palabra, que eso no es correcto. Y yo busco ajustar mi vida a lo que dice el Señor. Estoy ajustando mi vida a lo que dice el Señor. No me importa los criterios que tengan otros al respecto. No me importa cómo lo vean. Yo estoy tratando de ajustar mi vida a lo que Dios manda. Los mansos son justos. Aleluya. Son justos. En eso son justos. Y por eso los mansos son los benditos de Dios. Nosotros lo podemos decir de otra forma, son los bendecidos de Dios. En el versículo 22 del Salmo 37 dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Benditos de Él son los mansos. ¿Ven ustedes? Son los mansos. Esa necesidad que tenemos de aceptar la vida como un presupuesto benigno de Dios, no importa cómo se nos presente, pero yo me oriento y me defino en el lugar donde me ubica la palabra que recibo del Señor. Y entonces, ese reordenamiento de la vida es una actitud muy valiente de la persona, que cuando se ve la persona enfrentándose a sí mismo y a sus moldes de vida, a sus criterios viejos, a sus maneras tradicionales de actuar, se ve como una persona que se está haciendo mucha violencia dentro de sí. Claro, se está haciendo mucha violencia, pero cuando lo vemos comportarse hacia afuera, lo vemos como un alguien que está asumiendo las posturas de las personas mansas, porque no se rebeldiza contra las razones de Dios. Por eso, asumiendo las razones bíblicas, nosotros los creyentes, si nos colocamos en la disciplina de la mansedumbre, reconocemos que no hay nada que le dé futuro a la maldad, que no hay nada que le dé futuro a los malos, aunque lo que vemos socialmente sea otra cosa. Pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Me dicen, pero eso no es lo que se ve. Y yo le digo, eso es lo que dice Dios. Por tanto, no me seduce la maldad de los malos. ¿Por qué? Porque no tiene futuro. Escuchen lo que estoy diciendo. Fíjense, ¿cómo entiende una persona dócil a las razones de Dios las cosas, no en función de lo que social y culturalmente ve, sino en función de lo que Dios le dice? ¿Cómo lo asume? Lo asume como un hecho incuestionable, no importa lo que esté pasando en el mundo y cómo se estén dando las cosas en el mundo. No hay futuro. ¿Recuerdan ustedes todas esas expresiones bíblicas del Salmo 37, no? ¿Ya?
hablando de los malos, dice el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde, ¿qué? Se secarán. Fíjense que es un texto identificador del futuro de los malos. Por tanto, yo no tengo nada que hacer en ese territorio de conductas correspondientes a los malos, porque estaré adscribiendo mi vida a un sin futuro, a un no mañana, a un fracaso tarde o temprano. De hecho, uno lo ve muchas veces cuando deja que el tiempo corra lo suficiente. Uno lo ve. Yo veo gente tan orgullosa de sus logros, en medio de sus trampas, en medio de su malicia, y no han pasado 10 años, 15 años, 20 años, cuando todo eso se les va al suelo. ¿Ya? Todo eso se les va al suelo. Y puede pasar 50 años, pueden pasar 100 años, y aparentemente hay un triunfo de alguien a través de sus generaciones nuevas, y todo lo que ha dado como heredad a su descendencia es una maldición, que a veces la maldición se expresa como dinero. Y en cambio de ser el motivo de realización de ellos, se convierte en razón de sus fracasos sociales, de sus fracasos relacionales como familia. Total, es que la Biblia dice que eso no tiene futuro. ¿Y por qué no lo creemos? ¿Por qué no le creemos? ¿Dónde está Pablo Escobar? ¿Dónde está Rodríguez Gacha? ¿Dónde están mis tocayos? Mis ilustres tocayos. Mis primos muy lejanos. ¿Dónde están? La Biblia dice cosas muy claras. Serán destruidos, dejarán de existir, dice el versículo 9, el versículo 10. Su espada lo herirá, hablando del malo, ya, del impío, la espada de él lo herirá y su arco será quebrado, dice el versículo 15. ¿Por qué no creemos eso? ¿Por qué el fenómeno histórico social nos convence más que Dios con su palabra? Pero mire cómo vive de bien. Ese político comenzó apenas ayer y ya tiene casa en Ritoque. Es que eso es un negociazo, eso es muy rentable, es que le va bien. Y el creyente, entendiendo, Dios dice que eso no tiene mañana. La sociedad nos dice al contrario, no, claro, eso es muy bueno porque eso da resultados y a la gente le va muy bien. Y nosotros no le hemos creído a Dios. No le hemos creído a Dios. Esa falta de reverencia y de temor de coger lo que Dios les da, a veces poquito, y meterlo en vínculos con personas malas, porque ellos sí saben negociar, porque ellos sí saben hacer las cosas así, ellos sí saben hacer tal cosa. Hermanos míos, y hasta allí llegó la bendición y comenzó la decadencia nuestra. Comienza con algo moral que nadie lo percibe porque todo el mundo se comporta así. Pero luego comienza una caída progresiva, lenta, donde todo se va desmoronando y llega el momento en que lo que se creía se iba a ganar se convierte en una gran pérdida. ¿Por qué? Porque es que la Biblia lo dice.
Nosotros le creemos a la Biblia ciertas promesas, pero las otras les ponemos tantas dudas y no ni siquiera es duda, un desconocimiento, un rechazo frontal. Y entonces nos vamos alejando, estando en la iglesia, nos vamos alejando de los espacios en los que Dios quiere hacer algo por nosotros y sacarnos adelante, porque esa es la propuesta de Dios, sacarnos adelante contra todos los pronósticos del mundo, contra todos los pronósticos del mundo. ¿Ven? No hay futuro para la maldad en el programa de Dios. Por tanto, esas personas no pueden permanecer. Así que siendo mansos, nosotros tomamos posturas frente a toda la maldad que nos está rodeando. ¿Cuáles son las posturas? Respecto a la condición de los malos, leíamos en el Salmo 73, les repito, los salmos bien relacionados, 37 y voltee los números, 73, y tienen que ver con una idea semejante. Leíamos desde el versículo 12, ¿se acuerdan? Hoy, hablando de los impíos, de los malos, y cómo el creyente sintió que ya los estaba envidiando, ya estaba deseando tener lo que ellos tenían y hacer lo que ellos hacían. Y miren el argumento, uno de los tantos argumentos del texto en el que sustenta él su postura de crisis, su crisis espiritual ante el progreso de los malos. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Miren ustedes, un argumento muy común, ¿no? Nada les impidió lograr lo que lograron. A uno por cualquier cosita que quiera hacer, el gobierno le pone todas las trabas del mundo, dice el creyente. Pero estos sinvergüenzas con sus trampas lograron sacar adelante sus negocios fraudulentos. ¿Y cómo les ha ido de bien? Nadie los resiste, todo el mundo los respalda y consiguen sus objetivos. Y entonces el salmista dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿De qué me ha servido eso? Tanta pulcritud, tanta rectitud moral. Fíjense que es un estado descompuesto en el interior de la persona, demostrando que está lejos de las posturas de las personas mansas. Muy lejos. ¿Ya? Pues he sido azotado todo el día, es el sentimiento que tiene alguien de lo que le pasa en la vida cuando no es manso. La persona mansa no se siente azotada. La persona mansa siente que está enfrentando una situación, pero que en medio de todo eso Dios ha sido muy bueno. Así habla el manso, así habla el humilde. El soberbio dice, miren el trato que me están dando. Miren esto tan duro, cómo me agobian, cómo me agreden, cómo me persiguen. Son personas con unos delirios continuos, un sentimiento de malestar porque medio los mira. ¿Ya? Y dice, ¿cómo yo puedo vivir esto? ¿Cómo a mí me sucede esto si yo no estoy haciéndole mal a nadie? En vano he lavado mis manos en inocencia, dice él. Está en un toque de
de altivez que lo está llevando a reaccionar de mala voluntad, tomando posturas totalmente equivocadas frente a las exigidas por Dios en situaciones que se ven adversas. Le faltó docilidad para interpretar los momentos difíciles de la vida. No es manso, no es humilde. Por favor, cáptenme en esto bien. Aparentemente yo le estoy dando vueltas a lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. Quiero ir haciendo énfasis en detalles que no son los en los que estamos pensando, porque a veces nos queda fácil sacudirnos. Nosotros somos lisos para sacudirnos las cosas que calan con la vida nuestra, y entonces hay que buscar ganchitos para que cada quien acepte lo suyo, mirando las posturas reales que tiene, porque es que generalizamos el término manso y lo generalizamos con ciertas posturas de presentación social, y esto es más. Por ejemplo, hoy estamos viendo que la forma como aceptamos la vida indica si somos mansos o no somos mansos. Quejándonos todo el tiempo por las cosas que acontecen y siempre comparándonos con otros por lo que van logrando ellos, y eso le estaba pasando al salmista. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, porque no estaba bien dispuesto. Yo no puedo entender, es la expresión común nuestra. Yo no entiendo eso. Yo no le veo a eso ni pies ni cabeza. Me parece absurdo. Me parece lo más ilógico que puede darse. Yo no entiendo cómo Dios puede estar allí. No entiendo Dios cómo puede permitir eso. Cómo esas cosas están pasando así. Y esa gente tan mala que nos ha hecho tanto daño, también que está, y nosotros bien llevados, sin ninguna posibilidad para ver salida. Al final comienzan las preguntas allá de fondo que no se hacen tan abiertamente. ¿Y dónde está Dios? ¿Y con quién es que está Dios? ¿Dios sí será real? ¿Recuerdan a Jeremías cuando decía, no vaya a ser que tú seas para mí como una cosa ilusoria, como un cuento? Estoy creyendo en un cuento, porque Dios es un cuento, con todas las cosas feas que veo, con todo lo malo que me pasa a mí, Dios es un cuento. Yo no sé por qué sigo creyendo en Dios. Fíjense que son expresiones de actitudes altivas. Por favor. Condiciones que están demostrando que las personas están muy lejos de llegar a agachar la cabeza y decir, Señor, tocó, lo acepto, y yo sé que tú estás conmigo. Y yo sé que en medio de toda esta situación estás conmigo, pero no, esa persona está diciendo, no, aquí no hay justicia, aquí no hay orden, aquí no hay validez alguna. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendió. ¿Qué fue lo primero que comprendió? Lo que dice el Salmo 37. ¿Qué fue lo primero que comprendió? El fin de ellos. Fíjense ustedes. El asunto es a largo plazo. ¿Y qué tan a largo plazo? Una eternidad. Pero el asunto es a largo plazo. Comprendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el fin de ellos? Serán cortados, serán destruidos.
De modo que, ¿qué sentido tiene que yo me repliegue hacia esas posturas de conducta, hacia esas decisiones de vida, si lo que me voy a encontrar es una situación sin futuro, sin futuro? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí, Señor. Cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Argumento de la palabra. No hay futuro para la maldad. No hay futuro donde no hay bendición de Dios. Y más temprano que tarde, lo que se logra se pierde. Porque todo se marchita si Dios no bendice. Y hermanos, escúchenme. Muchos de ustedes están viviendo eso. Muchos de ustedes están viviendo eso. En este momento de la historia, de la vida de muchos de ustedes y de muchas familias, eso se está viviendo. La cosa es que no ha habido la humildad para hacer el discernimiento que nos diga en dónde estuvo nuestro desfase, dónde nos desviamos, dónde comenzamos a gestar la maldad alrededor de los espacios de nuestra vida. ¿Cuándo abrimos esas puertas y qué tan adentro de eso llegamos? ¿Qué tanto nos hemos metido en esas condiciones? De modo que podamos decir con honestidad, lo que me ha acontecido me lo gané. Esta tragedia era una condición inevitable, porque mi forma de vivir, mi desajuste, mi desplome moral, mis costumbres, ese no ponerme en la línea del presupuesto de la palabra, anunciaba este dolor que me vendría, estas pérdidas que me llegarían. No reaccioné. Señor, ahora lo reconozco, dame tiempo para hacer los replanteamientos de fondo de mi vida. Yo me creí muy vivo, yo me creí muy hábil, muy astuto. Mira el estrellón que me estoy dando. Muchos en esta iglesia están viviendo cosas así, porque la bendición se les embolató y anda muy embolatada en la iglesia apostólica. Que Dios tiene un programa mucho más grande con nosotros, pero eso se embolató. Y se está demandando esa sensibilidad de los creyentes para que reaccionen. Esas personas que con cualquier cosita que lograron se volvieron ostentosos. No tienen nada, pero ostentan. Y se muestran grandes, se muestran importantes. Y comenzaron a gestar la maldad en medio de las cosas buenas que tenían. ¿Ya? Esas personas que han dado lugar a sentimientos feos en sus corazones, resentimientos y amarguras que han sostenido sin ningún reato de conciencia, sin ningún tipo de remordimiento, de arrepentimiento, porque todo el tiempo lo están justificando, todo el tiempo están manteniendo su
posición soberbia porque yo tengo la razón. Es que yo no me le voy a rebajar a esas personas, no me voy a bajar, porque esas personas han hecho esto y merecen esto y esto. Yo los tengo que rechazar, yo los tengo que distanciar. Hermanos, y comenzaron a gestar la maldición. Porque una cosa es la postura moral, poniendo a distancia a alguien que está haciendo algo feo, algo dañino. Y otra cosa es llenarnos de odio y justificar ese odio con razones religiosas. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? Se está invocando la mansedumbre. Dios nos está invitando a la mansedumbre. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Gloria a Dios. Espero que eso nos ponga a pensar. Nos ponga a pensar. ¿Cuál es la actitud que nos conviene, que nos corresponde a nosotros como creyentes? Es la condición de las personas que se deciden meterse a vivir en los presupuestos de la voluntad de Dios, no importa todo lo que esté pasando, no importa, entre comillas, todo lo que les estén haciendo, su consigna no es enfrentarse a esos malos, sino su consigna es dedicarse a mirar a Dios, a obedecerlo, a mantenerse claro en la vida respecto de Él, pase todo lo que pueda estar pasando a su alrededor. A muchos les he dicho como consejo de situaciones críticas que están viviendo, les he dicho, métase con Dios. Métase con Dios usted. Meta su vida en relación con las propuestas de Dios, no importa lo que los demás estén haciendo. Dedíquese usted humilde y mansamente a obedecer al Señor, a aceptar sus planteamientos y busque que la vida suya se ajuste a todo eso, no importando que eso aparentemente lo haga más vulnerable a los manejos de los otros. ¿Por qué? Porque a los mansos los sostiene la garantía que tienen de Dios. Nadie nos puede hacer daño si el que nos cuide es Dios. No importa lo que hagan a nuestro alrededor, nadie nos puede tocar si el que nos cuide es Dios. De modo que yo me meto con Dios, me encierro en mi territorio de vínculo espiritual con mi Señor, me dedico a hacer la voluntad de Dios, le obedezco a Dios todo lo que Dios me propone que haga y dejo que el resto lo haga Él, porque allí yo ya no puedo hacer nada. ¿Está quedando claro, hermanos míos? Es por allí, es por allí. Les leo el Salmo 37 para finalizar hoy. Versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová. ¿Y qué? Y hacer bien. Deje de estar pensando en lo malo que están haciendo los malos, porque es obvio, son malos y hacen lo malo. No piense tanto en eso. Usted confía en Jehová y haga el bien, y dice la promesa, y habitarás en la tierra. Cuando lo quieren sacar a la fuerza, cuando le quieren quitar sus espacios,
habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Te sostendrá solo la verdad. No es ningún cuento, es la verdad. De allí nadie te mueva, porque de allí nadie te puede mover, porque es la verdad la que te está sosteniendo, la objetividad, la realidad. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, es decir, dedícate a hacerle tu culto a Dios, disfruta la bendición enorme que tienes de conocerle a Él, disfruta esa relación con Él, conviértete en una persona que cada día se ve mediante su práctica más cercana a ese Dios, a pesar del infierno que lo esté rodeando. Deleítate a sí mismo en Jehová, y como consecuencia, en ese deleite que nos va formando la disciplina de la vida en orden a la propuesta de Dios, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en los territorios que Él me ha propuesto. Y todo lo que allí suceda es lo que Él me coloca como bendición. Él te concederá las peticiones de mi corazón. Mis peticiones, las de mi corazón, no son mis caprichos. Los caprichos del voluntarioso, los caprichos del altivo y del soberbio, es la condición de alguien que está disfrutando tanto la claridad que tiene de Dios, que no quiere nada distinto de lo que Dios es y de lo que Dios puede dar. Aleluya. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aleluya. Exhibirá tu justicia como la luz. Es una de las promesas que para mí han sido más significativas en relación con procesos en los que uno debe esperar de la historia. ¿Ve? Porque frente a Dios uno debe ser paciente esperando que la historia reivindique. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Por eso guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino. Por el hombre que hace maldades, déjalos en su cuento. A veces, hermanos, yo veo a los hermanos muy resentidos por toda la maldad que los agrede del mundo, de la familia, de las relaciones laborales, etcétera. Los veo muy mal, muy indispuestos. Los veo en tremendas crisis y muchos de ellos ya dejaron de venir a la iglesia porque ya no le dan crédito a esto. Están convencidos de que esto no sirve. Y solo es que pase un poquito de tiempo y lo que ha de venir vendrá. Y en términos de eficacia, no tardará. Quiere decir que va a llegar a tiempo. Por eso no importa que usted diga, estoy esperando hace mucho tiempo, todavía no he esperado lo suficiente. Porque lo que se tiene que dar, se va a dar. Si usted le confía a Dios su vida y si usted se somete a su régimen, no se motive, no se inspire, no se deje tocar para que a través de tanta maldad usted sea tentado a hacer algo malo, a hacer algo inmoral, algo indebido, hacer lo que todo el mundo hace. Usted es una persona excepcional porque usted tiene oportunidad de entender esta verdad que el mundo no tiene. En el nombre del Señor yo estoy conminando a la iglesia en este momento a que vea las cosas de otra manera, a que comience a bajarle la temperatura a tanta fuerza y violencia interior
y hagamos la paz interior, ¿ya? Y descansemos. Porque si aprendemos de Cristo a ser mansos y humildes de corazón, hallaremos descanso para nuestras almas y veremos en el tiempo preciso cómo las soluciones de Dios son tan precisas, tan buenas, tan poderosas y tan salvadoras que nosotros confirmamos que gracias a Dios no hicimos movidas chuecas, movidas tontas, y le esperamos a Él, porque Él sabe hacer lo correcto. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, por favor. Los hermanos a veces en situaciones me preguntan, pastor, ¿y aquí qué va a pasar? Y yo les digo, yo no sé. Yo no sé qué va a pasar, pero les aseguro que es bueno. Les aseguro que es bueno. Pero es que yo tengo mucha angustia porque yo no sé qué va a pasar. ¿Y por qué tiene que saber qué va a pasar? Porque simplemente no entiende que quien va a actuar es Dios. Y usted solo está dejando todo en sus manos y usted está descansando en la garantía que usted tiene de saber que Él es fiel y Él es poderoso. ¿Está claro? No se deje violentar. No se deje violentar. Créale a Dios. Aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Padre eterno, gracias por lo que a través de tu palabra nos has dado, esto que nos has permitido entender, esta claridad que abres ante nuestros ojos, esta orientación, esta visión espiritual de las cosas que nos está llevando a descubrir procesos espirituales nuevos en ese plan que tienes de restaurar nuestra mente y colocarnos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por todo lo que nos concedes, por todas las cosas que haces a favor nuestro, por tu ayuda, tu respaldo y tu sustento, Señor. Ayúdanos a entender el valor de la humildad, de la mansedumbre, y ayúdanos a ir creando esas condiciones en nuestras expectativas delante de ti, en nuestras posturas frente a la vida, en esto de aceptarte tus presupuestos y asumirnos, Señor, como personas que confían absolutamente en ti. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. 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 Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y
es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.